Bueno, ¿cómo vamos a trabajar si queremos hacer una esfera, por ejemplo, totalmente hueca? Tenés dos opciones. Yo, por ejemplo, acá tengo este cuenco, ¿sí? Que es una media esfera casi, ¿sí? Pequeñito, está bueno. A veces las formas que son media esfera tipo, unos bols de plástico bien finito que se vende a veces en esas casas o bazares grandes, te puede llegar a servir. Lo que pasa que si es una esfera, mejor siempre. ¿Por qué? Porque lográs realmente la forma más redonda. Pero en el caso de que no tengas molde de esfera o que no te lo sepas hacer, igualmente te recomiendo que veas nuestros tutoriales de moldería de 2 taseles. Pero en el caso de que no lo tengas o no lo puedas hacer y demás, podés hacerlo con alguna forma así como más curva, ¿sí? Así que bueno, yo lo que te voy a recomendar es esto, mirá. En este caso, te venís acá, pones tu plancha de barro, acá ya tenemos la pasta lista con el chamote y el talco incluido. Y lo que voy a armar son 2 planchas, ¿sí? 2 mitades, para copiar el molde que necesito, ¿sí? Siempre recordá que cuando estires es muy importante que la madera ruede, ¿sí? O sea, que tu palo ruede sobre las maderas para asegurarnos de que nos dé el espesor justo de la madera, que generalmente es este, ¿sí? Alrededor de 8 milímetros es el ideal. Si no, puede ser 1 centímetro también, pero a veces 1 centímetro resulta muy gruesito, ¿sí? Así que lo vamos a estirar ahí un poquito, ¿sí? Lo vamos a cortar para un lado, para el otro, ¿sí? Y vamos estirando para que el barro se vaya adaptando. Una vez que yo lo tengo ahí, lo que voy a hacer es alisar un poquito, a ver si tengo acá a mano una lemita, ya tengo una. Vamos a alisar un poquito el material. Ten en cuenta que trabajar con el chamote es un poquito más complicado, porque el chamote te quita bastante la plasticidad de la pasta, con lo cual se complica un poquito a veces, pero bueno, ahí vamos, ¿sí? Y ahí lo estiramos para un lado y ahí lo estiramos para el otro. Cuando lo tenemos, lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad, ¿sí? Y con esta pasta nos vamos a venir al molde de nuestra media esfera, ¿sí? Obviamente lo vas a cortar un poquitito, en este caso la esferita que yo tengo acá es más pequeña, con lo cual no necesito tanta pasta. Simplemente voy a poner la plancha y la voy a curvar al tamaño de mi esfera y la voy a ir adaptando al molde, ¿sí? Un ejercicio cómodo para trabajar, ¿sí? Puede ser primero adaptarlo y después con una bolita del mismo barro envuelta en una bolsa, ¿sí? Hacemos esto. Enrollamos un poquito, hacemos como una bolita y con eso mismo vamos apretando y copiando. Trata de que cuando apretes, que no te quede muy finito, ¿sí? Porque si te queda muy finito, ya vas a estar complicado o complicada para el racú, ¿sí? No está bueno que tengas espesores hiper finos para el shock térmico. Tampoco muy gruesos, pero 8 milímetros, 1 centímetro, como les decía recién, es lo ideal. Fíjate, sale enseguida y mirá qué interesante, ¿sí? Esto, las grietas que se producen. Esto es lo lindo que te produce el material, ¿sí? El chamote le quita un poco de plasticidad a la pasta, pero particularmente te deja estas texturas tan características, ¿sí? Del chamote, del agrietamiento, de la huella natural del material, ¿sí? Esto lo puedes utilizar hasta para hacer la parte externa de un cuenco contenedor, ¿sí? Si quisieras trabajar, por ejemplo, con 2 medias esferas como esta, lo que harías es hacer media esfera, vamos a hacer la otra media esfera, y las vamos a ensamblar. Fíjate, uso nuevamente mi molde, lo adapto, ¿sí? Lo abro, uso mi bolita de pasta, nuevamente lo copio al molde y con una herramientita de plástico o de metal, con mucho cuidado de no arruinar el molde, si es de metal, voy a ir abriendo. Yo a propósito lo quebré un poquito más para que se produzca un hueco. Ahora van a ver, ¿sí? Para que se abra directamente. Miren qué interesante que quedó esto, ¿sí? Queda ahí una luz en el medio, ¿sí? Es lo que estoy buscando.
¿Cómo voy a ensamblar esto cara con cara? ¿Sí? Lo voy a pegar uno con otro y una vez que lo tenga pegado, lo que voy a hacer es unir la esfera entera, ¿sí? La voy a armar y la voy a unir para pegar, ¿sí? Completamente. Así que bueno, en este caso, si yo lo quiero hacer, lo que te voy a mostrar ahora, cómo pegarlo, ¿sí? Para que te quede perfecto. Entonces, supongamos que no tenés molde de esfera o que no tenés pensado hacerla, pero sí te gustaría trabajar con el cuenco, un poco con la idea del agrietado que vimos recién. Te recomiendo que busques, como te comentaba antes, un bol sí que tengas en casa. Tenés dos opciones, o trabajar adentro y esperar que la pieza oree solamente se empiece a secar y contraiga y se desmolde, o trabajar por fuera, que ganas más superficie, pero tenés que estar muy atento o atenta al momento de contracción. O sea, vas a utilizar el molde para simplemente formar, tomar la forma, orear un poquito y sacarla rápidamente. Porque ¿qué pasa? Si yo dejo una plancha de barro del lado de afuera, cuando empieza a secar, inevitablemente reduce. Y al reducir, se va a encontrar con que tiene algo firme y duro abajo, con lo cual va a quebrar la pieza. En el caso de que trabajes por fuera, tenés que poner la plancha y dejar que oree un poco y simplemente después desmoldarla, ¿sí? Y si trabajas por dentro es mucho más fácil, es como hicimos recién con la esferita, trabajas adentro, cortás, desmoldás y sacás. Así que bueno, esta pasta lo bueno que tiene es que casi la podés sacar inmediatamente, porque yo lo que te recomiendo es que no la trabajes con mucha agua, ¿sí? Porque si la trabajas muy líquida, si le agregas mucha agua en el amasado, después se complica mucho trabajar de esta manera. ¿Recordás que hicimos una textura, que hicimos una plancha? ¿Sí? Bueno, ahora le vamos a agregar una textura también. En este caso yo estoy con la malla esta, pero puede ser que vos utilices alguna tela, puede ser que armes varias hojas de árboles, alguna textura orgánica que te guste, y simplemente sobre ella vas a generar la textura. Yo en este caso voy a estirar un poco la plancha sobre este entramado. Puede ser un pedazo de tela de arpillera, alguna tela que genere una trama que a vos te guste, ¿sí? Y con esta textura que tengo acá, que a mí particularmente me encanta, voy a venirme del lado de afuera y voy a simplemente golpear la plancha y permitir que se adapte a la forma. De hecho, fíjate lo que voy a hacer. No solo voy a dejar que se adapte a la forma, sino que también voy a dejar cierta irregularidad de la forma externa, ¿sí? Y tal vez voy a cortar algunas formas que sobran, ¿sí? Pero no las voy a eliminar a todas porque me gusta esta idea como más orgánica
que quedó de la forma, ¿sí? Entonces voy recortando, voy sacando el material, ¿sí? Permitiendo que se adapte. Fíjate, ahí voy a paletear un poquito, ¿sí? Ahí voy a copiar la forma y simplemente con la pistola de calor voy a secar un poquito y retirar. ¿Te parece? ¿Lo vemos cómo queda? Bueno, bien, una vez que lo oré, fíjate que yo golpeteo un poco la base también para que la forma quede firme abajo. Y lo que voy a hacer es simplemente retirar lo de adentro. Fíjate qué bueno que quedó adentro, ¿sí? La forma que quedó. Y afuera la textura que tiene, ¿sí? Acá ya tengo un objeto contenedor escultórico, ¿sí? Donde puedo empezar a jugar con mis esmaltes en la parte interior, con las chorreadas y demás. Así que te invito a que pruebes generar diferentes formas contenedoras, ¿sí? Donde puedas ver que el agrietamiento del material, la textura que genera, va a ser prácticamente lo que va a primar como el espíritu de la pieza. Así que te invito a que te animes, a que sigas probando y bueno, después me contás cómo te va, ¿sí? Ahí te dejo algunas imágenes de algunas de las piezas que estuvimos haciendo acá en el taller, a ver si te gusta o te inspira para ayudarte a generar nuevas formas y nuevas maneras de hacer raku. Oh.